El ataúd estaba vacío cuando lo abrieron por segunda vez. Madre Superiora Catalina nunca olvidaría aquel momento. La madera crujió bajo sus manos temblorosas, mientras las bisagras oxidadas gemían en la oscuridad de la cripta. Esperaba encontrar el cadáver putrefacto de hermana Inés, fallecida hacía 3 meses, pero la mortaja yacía arrugada, abandonada, como si algo hubiera salido arrastrándose desde adentro. Lo que nadie sabía era que hermana Inés ya había muerto antes, 11 años atrás, en circunstancias que el convento ocultó con rezos y mentiras. Su primer funeral fue secreto, celebrado a medianoche en aquella misma cripta. 6 monjas juraron silencio eterno sobre lo que presenciaron esa noche. 5 de ellas murieron en menos de 1 año. Catalina era la única sobreviviente, cargando un secreto que le carcomía el alma como la lepra devora la carne. Ahora, frente al ataúd profanado, comprendió con horror absoluto que el pasado había regresado. Las marcas en la tapa interior no dejaban dudas. Alguien había arañado la madera desde dentro, astillando sus uñas hasta arrancarlas, dejando surcos ensangrentados que formaban palabras en latín, palabras que Catalina reconoció inmediatamente, las mismas que Inés susurró en su lecho de muerte la primera vez, cuando sus ojos se volvieron completamente negros y su voz sonó como 1000 voces ahogándose. Simultáneamente, volveré por las que me enterraron viva. Pero eso había sido 11 años atrás. Inés había muerto nuevamente hacía 3 meses, esta vez rodeada de testigos, con el médico certificando su muerte por tuberculosis. Catalina misma cerró aquellos ojos sin vida, buscando desesperadamente algún rastro de la oscuridad que habitó en ellos 11 años antes. No encontró nada, solo la paz de la muerte, hasta ahora, porque en la pared de la cripta, escrito con sangre fresca, había un mensaje que helaba la sangre. Esta vez traje compañía. Cádiz, 1901, la ciudad más antigua de Occidente, guardaba secretos que ni sus propias piedras se atrevían a susurrar. Entre sus callejones estrechos y sus conventos centenarios, existían historias que la Iglesia prefería mantener sepultadas. Esta es una de ellas. El convento de las Angustias se alzaba en la calle del Tinte número 13, un edificio del siglo XVI, cuyas paredes habían absorbido tantas plegarias como gritos. 22 monjas de clausura habitaban sus pasillos silenciosos, dedicando sus vidas a la oración perpetua y la penitencia. Pero en octubre de 1901, ese silencio se rompió de una manera que nadie pudo anticipar. Lo que sucedió allí desafía toda lógica. Los registros oficiales fueron quemados. Los testimonios, silenciados bajo amenaza de excomunión. La diócesis de Cádiz envió a sus mejores investigadores, hombres de fe inquebrantable que regresaron transformados, incapaces de dormir sin que las velas permanecieran encendidas toda la noche. Algunos dicen que fue una posesión demoníaca. Otros hablan de una maldición ancestral. Los más valientes susurran sobre algo peor. Un error humano tan terrible que despertó fuerzas que deberían haber permanecido dormidas para siempre. Esta historia fue reconstruida a partir de fragmentos, cartas personales encontradas en el archivo diocesano, confesiones susurradas en lechos de muerte, testimonios de pescadores que juraban haber visto luces extrañas en las ventanas del convento durante aquellas noches malditas, y el diario de Madre Catalina, descubierto en 1986, escondido detrás de una piedra suelta en la celda donde perdió la razón. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción, es memoria, es advertencia. Y ahora, antes de continuar, déjame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Quiero saber cuántos valientes hay allá afuera dispuestos a conocer la verdad sobre hermana Inés. Porque después de escuchar esto, nunca verás los conventos de la misma manera. 11 años antes, enero de 1890. Hermana Inés llegó al convento de las Angustias en pleno invierno, cuando el viento del Atlántico azotaba Cádiz con furia inusitada. Tenía 19 años y ojos color avellana que brillaban con una devoción que incomodaba incluso a las monjas más fervorosas.
Nadie supo nunca su apellido. Nadie preguntó por su familia. Las novicias que ingresaban a clausura renunciaban a su pasado, convirtiéndose en novias de Cristo y nada más. Durante 6 meses, Inés fue la novicia modelo. Rezaba con intensidad sobrenatural, a veces durante 12 horas seguidas sin comer ni beber. Sus rodillas sangraban sobre las piedras frías de la capilla. Sus labios se agrietaban susurrando salmos en latín. Madre Catalina. Entonces solo una hermana responsable del noviciado sentía una mezcla de admiración y temor cada vez que observaba a la joven. «Hay algo en sus ojos que no es de este mundo», le confesó una noche a hermana Beatriz, como si mirara cosas que nosotras no podemos ver. Beatriz se rió. «Es solo devoción, Catalina. Deberías alegrarte de tener una novicia tan comprometida». Pero Catalina no se alegraba. Había algo enfermo en la forma en que Inés se castigaba. Los ayunos se volvieron más prolongados, las flagelaciones más brutales. En julio comenzó a hablar sola en su celda. Conversaciones completas con alguien invisible. Las otras novicias la escuchaban reír a medianoche. Una risa aguda que rebotaba en los pasillos como cristales rompiéndose. «Él me visita cada noche», le dijo Inés a Catalina un día, sus ojos brillando con fervor enfermizo. «Me muestra maravillas, me enseña verdades que la Iglesia oculta. Pronto todas lo verán, pronto todas comprenderán». Una semana después, hermana Inés apareció muerta en su celda, o al menos eso parecía. Yacía en su catre con los ojos abiertos y la boca congelada en una mueca de éxtasis absoluto, sin pulso, sin respiración, su piel fría como mármol. El médico certificó la muerte por paro cardíaco. Tenía 20 años, madre superiora. Adela decidió que el funeral sería privado, celebrado a medianoche, para no alarmar a las familias nobles que apoyaban económicamente al convento. «Una muerte tan joven levanta preguntas incómodas», explicó. «Es mejor mantenerlo discreto». 6 monjas llevaron el ataúd a la cripta. Catalina era una de ellas. Y allí, en aquella oscuridad absoluta, mientras depositaban el féretro en su nicho, el ataúd comenzó a moverse desde dentro. Los golpes resonaban como tambores de guerra en la cripta silenciosa. Catalina sintió que su corazón se detenía. Las otras 5 monjas retrocedieron, sus velas temblando en manos que ya no podían controlar. El ataúd se sacudía violentamente sobre la piedra, la madera crujiendo bajo la presión de algo que luchaba por salir. «Está viva», susurró hermana Beatriz, su voz apenas audible. «Dios misericordioso, enterramos viva a hermana Inés». Madre Adela se abalanzó sobre el ataúd. «Ayúdenme. Rápido». Entre las 6 arrancaron la tapa clavada. Las bisagras cedieron con un chirrido agónico. Y entonces lo vieron. Hermana Inés yacía inmóvil, exactamente como la habían dejado. Sus ojos abiertos miraban al vacío, su boca congelada en aquella sonrisa terrible. No se movía, no respiraba. El ataúd estaba completamente quieto ahora. Pero los golpes... Catalina apenas podía hablar. «Imaginaciones», dijo madre Adela, aunque su voz temblaba. «El estrés, la oscuridad, nada más». Ordenó sellar nuevamente el ataúd. Pero cuando comenzaron a clavar la tapa, hermana Mercedes gritó: «¡Su mano! ¡Miren su mano!». Los dedos de Inés, que momentos antes yacían cruzados sobre su pecho, ahora estaban extendidos, y bajo sus uñas había astillas de madera fresca. Había arañado la tapa desde dentro. Madre Adela palideció hasta parecer un cadáver ella misma. «Nadie hablará de esto». ¿Me escuchan? Nadie. Esto nunca sucedió. Sellaron el ataúd con clavos benditos, rezaron hasta el amanecer y juraron silencio eterno sobre una Biblia que Catalina juró después que sangraba cuando la tocaron. Durante las siguientes semanas, Inés apareció en sus sueños, o tal vez no eran sueños. Catalina la veía en los pasillos a medianoche, su hábito arrastrándose por el suelo de piedra, dejando un rastro de tierra de tumba. La escuchaba raspar las paredes de su celda, arañando, arañando, siempre arañando. «Me enterraron viva», susurraba la aparición con voz de ultratumba. «Y ahora todas pagarán».
Una a una, las monjas que participaron en el entierro comenzaron a morir. Hermana Mercedes se arrojó desde la torre del campanario. Hermana Beatriz amaneció ahorcada con su propio rosario, aunque las puertas de su celda estaban cerradas desde afuera. Hermana Lucía enloqueció, arrancándose los ojos mientras gritaba: «No quiero verla más, no quiero verla más». En menos de un año, solo quedaba viva Madre Adela y Catalina, y entonces inexplicablemente las apariciones cesaron. El silencio regresó al convento. Años pasaron sin incidentes, hasta que hermana Inés regresó, viva, con otro nombre, sin recordar nada. Año 1900. 10 años después del primer entierro, una novicia llegó al convento de las Angustias buscando refugio de un matrimonio arreglado. Se llamaba hermana Teresa. Tenía 29 años, cabello castaño y ojos color avellana que brillaban con devoción inquietante. Catalina, ahora Madre Superiora tras la muerte súbita de Adela, sintió que el mundo se detenía cuando la vio por primera vez. Era ella, era Inés. El mismo rostro, los mismos gestos, la misma manera de inclinar la cabeza al rezar, incluso la misma voz, aunque la mujer insistía llamarse Teresa y haber nacido en Sevilla de padres comerciantes. «Es imposible», susurró Catalina esa noche, revisando febrilmente los registros del convento. Inés había muerto 11 años atrás. Esta mujer era diferente. Tenía que serlo. Pero las pesadillas regresaron. Catalina comenzó a escuchar nuevamente los arañazos en las paredes, las risas a medianoche, y Teresa, dulce e inocente Teresa, comenzó a exhibir los mismos comportamientos que Inés. Ayunos extremos, flagelaciones brutales, conversaciones con entidades invisibles. «Él me visita cada noche», le confesó Teresa un día, usando exactamente las mismas palabras que Inés 11 años antes. «Me muestra maravillas». Catalina no soportó más. Una madrugada, descendió a la cripta con una palanca y una lámpara de aceite. Necesitaba saber, necesitaba confirmar que Inés seguía en su tumba, que esto era solo coincidencia macabra. Forzó el nicho, arrastró el ataúd, y cuando finalmente reunió coraje para abrir la tapa, el ataúd estaba vacío. Solo quedaba la mortaja arrugada y aquellas marcas de uñas en la madera interior, y grabado en el fondo del féretro, con lo que parecía sangre seca, un mensaje: «Ella soy yo. Yo soy ella. Somos la misma». Catalina subió corriendo las escaleras de la cripta, su mente fragmentándose. Irrumpió en la celda de Teresa, dispuesta a exigir respuestas, a exorcizar lo que fuera que habitaba en ese cuerpo. Encontró a Teresa durmiendo pacíficamente, con las manos cruzadas sobre el pecho igual que un cadáver, y al acercarse vio algo que le heló la sangre. Bajo las uñas de Teresa había astillas de madera, tierra de tumba, y sus pies descalzos estaban manchados con el barro húmedo de la cripta. Teresa había estado caminando dormida, o algo dentro de ella lo había estado haciendo. Al amanecer Teresa enfermó de tuberculosis. En 3 meses estaba muerta. Pero esta vez Catalina se aseguró. Veló el cuerpo durante 72 horas seguidas. Colocó un espejo bajo su nariz verificando que no hubiera aliento. Esperó hasta que la descomposición comenzara. Solo entonces permitió el entierro. Error fatal. 3 meses después del segundo funeral, el ataúd estaba vacío. Catalina miraba fijamente la mortaja abandonada, su cordura desintegrándose como ceniza en el viento. Las marcas de arañazos, las palabras en latín grabadas con uñas ensangrentadas, y aquel mensaje en la pared: «Esta vez traje compañía». Un sonido detrás de ella, pasos descalzos sobre piedra húmeda. Se volvió lentamente, aunque cada instinto le gritaba que corriera. Y allí, emergiendo de las sombras de la cripta, estaba hermana Inés, o Teresa,
o lo que fuera que habitaba en aquel cuerpo que había muerto 2 veces. Su piel tenía el tono grisáceo de la carne muerta. Sus ojos eran pozos negros sin fondo. Sonreía con demasiados dientes, como si su mandíbula se hubiera dislocado para acomodarlos todos. Catalina. Su voz era un coro de susurros ahogados. «¿Finalmente comprendes?» ¿Qué eres? logró articular Catalina. «Soy muchas. Soy las que fueron enterradas vivas en este convento durante 300 años. Cada monja que golpeó su ataúd suplicando liberación mientras ustedes rezaban arriba, ignorando sus gritos. Cada hermana que despertó en la oscuridad absoluta, arañando madera hasta que sus dedos se convirtieron en muñones sangrantes». Catalina cayó de rodillas. «No sabíamos. Dios mío, no sabíamos. Sabían, siempre supieron, pero era más fácil creer en muerte pacífica que enfrentar la verdad. La criatura que fue, Inés se acercó. Yo fui la primera en regresar. Escapé de mi tumba 11 años atrás. Regresé con otro rostro, otro nombre, y morí nuevamente. Pero esta vez señaló hacia las sombras, y Catalina vio con horror absoluto que no estaban solas. Docenas de figuras emergían de los nichos abiertos. Monjas muertas, sus hábitos podridos colgando de cuerpos en descomposición, todas con las manos destrozadas de arañar ataúdes, todas con mandíbulas dislocadas de gritar sin ser escuchadas. Esta vez, continuó Inés, todas regresamos juntas, y no descansaremos, hasta que cada monja viva en este convento comprenda lo que se siente, ser entregada viva. Las puertas de la cripta se cerraron de golpe, las velas se extinguieron, y en la oscuridad absoluta, Catalina escuchó el sonido que perseguiría sus últimos momentos de cordura, el ruido de clavos siendo martillados en madera, sellando, encerrando, condenando. Arriba en el convento, 22 monjas continuaban con sus oraciones matutinas, sin saber que bajo sus pies, Madre Catalina arañaba su ataúd, suplicando liberación que nunca llegaría, exactamente como hermana Inés 11 años antes, y en algún lugar de las sombras, algo antiguo y terrible sonreía, porque sabía que Catalina también regresaría. Siempre regresan,